son bastante buenas. ¿M? Entonces, ese es el objetivo, ¿cómo se llama? Eh, Hacer ese tipo de mantenciones y obviamente también identificar las fallas que puede tener su vehículo y el poder verificar si realmente son fallas mecánicas, ¿ya? O también verificar si son fallas de los sensores, ¿ya? Que ese es otro punto que uno tiene que analizar, ¿ya? Y verificar especialmente con lo que es el escaneo del vehículo, para escanear y ver dónde se encuentran las fallas, ¿ya? Algunos, ¿cómo se llama? Escáner, eh, logran, ¿cómo se llama? Poder entregar si está fallando o no el sensor. Y también, eh, también está la expertise también del mecánico, ¿ya? Y muchas veces esa expertise la gana con la experiencia. Vamos a continuar con la materia. No se había visto el tema del funcionamiento de sistemas de distribución, el tema del árbol de leva, ya, el árbol de leva, tenemos cómo se llama, transmisión de escape, etcétera. Ahora vamos a ver todo lo que es el sistema de emisión, pero antes que eso, quería, quería mencionar un poquito a lo que refiere cómo funcionan las bujías. Y también, eso también se olvidó mencionar, eh, ¿cómo se llama? Dentro de las mantenciones preventivas, también hacer el cambio respectivo de la bujía si está fallando, porque también tiene una vida útil. O sea, Si tu automóvil gasta más combustible que antes, el motor experimenta vibraciones o sufres de pérdida de potencia, probablemente tengas un problema en las bujías de tu vehículo. Sin embargo, para comprender una de las principales causas de estos problemas, debemos entender para qué sirven las bujías y dónde están situadas. Bienvenido a una nueva entrega del Buen Conductor, presentada por Bridgestone. La bujía se localiza en los cilindros del motor y es la encargada de generar la chispa que enciende la mezcla de aire y combustible, permitiendo la marcha, por lo que influye directamente en el rendimiento del motor y en la emisión de contaminantes. La acción de la explosión es constante en nuestro coche. Algunas marcas lo cifran hasta en 3.500 veces por minuto, por lo que una avería en la pieza se traduce en el mal funcionamiento de nuestro auto. Existen diferentes marcas en el mercado. Su fabricación también es variada al usar materiales tales como platino e iridio, siendo estas dos las que mayor vida y las que mejor chispa ofrecen. Su funcionamiento se puede explicar de la siguiente forma. Las bujías se activan con una carga de alto voltaje, proveniente de los cables de encendido, provocando una chispa que permite que la mezcla del aire y la gasolina se encienda. Es por ello que debe hacerse de materiales que soporten altas temperaturas. En su interior debe haber mucha precisión, ya que al ser un componente eléctrico, cualquier avería podría significar una falla importante. Algunas compañías prometen el buen funcionamiento de las bujías hasta por 100.000 kilómetros, dependiendo del material con el que fueron hechas. Sin embargo, si no están fabricadas en iridio o platino, en algunas ocasiones es necesario reemplazar incluso hasta cada 20.000 kilómetros antes de que empiecen a causar desperfectos. No olvides que el ser una pieza eléctrica puede dejar de funcionar en cualquier momento, como cualquier foco. Una forma efectiva de conocer el estado de esta pieza es observando si presenta depósitos de sedimentos, rotura del aislador o un flameado color negro, que en caso de darse será necesario reemplazarla para evitar un daño al motor. Lo ideal es que no combines bujías nuevas con viejas, y si realizas el cambio, sea en la totalidad de todo el motor, ya que el mal funcionamiento de una de estas podría ocasionar la falla de las demás. De esta forma podrás mantener el motor en un mejor estado de vida y tener un viaje placentero, así que ten en cuenta estos consejos. 1.
Elige materiales adecuados. Las bujías están fabricadas en materiales cerámicos. Las de iridio y platino ofrecen una mejor chispa que ayudará a un mejor consumo del combustible. 2. No las combines. Si una bujía presenta una falla, es aconsejable que realices el cambio total de estas piezas en el motor de tu coche y que no mezcles usadas con nuevas. 3. Atento a los síntomas. Si tu automóvil presenta un mayor consumo de combustible del habitual o tu motor vibra, será necesario que revises estas piezas. Te recordamos que en la sección del buen conductor de atracción de Excelsior, todos los fines de semana encontrarás los mejores consejos para que tu experiencia al volante sea la más segura. De igual forma, recuerda que en atracción360.com siempre tenemos las mejores noticias, galerías y videos para los apasionados de los autos. Síguenos en Twitter como @atracción360. En Facebook búscanos como atracción360. Si tu automóvil... Ya. Se ve, vamos a dejar acá. Yo, ok. Galería. Ya, entonces era como un pequeño, ¿cómo se llama? Resumen de ¿cómo se llama? Están, a ver, aquí es que, dice, no resumen, sino más bien una pequeña, eh, ahí está, un pequeño consejo dentro de lo que es el tema de el cambio ¿cómo se llama? De la bujía, que también se me fue, pero, y también aparte, el sistema estaba hablando de bujía, el sistema también de la mantención de lo que es freno, ¿ya? No solamente lo que es pastilla, en el caso, por ejemplo, del tambor ya está bastante gastado, hacer la rectificación correspondiente. También ver el fluido ¿cómo se llama? Del líquido de freno. Eh, ¿Qué más? El sistema también de refrigeración. Tenemos que hacer las mantenciones y también verificar si el refrigerante que estamos ocupando es el adecuado para nuestro vehículo, ¿ya? Si ocupamos, obviamente, agua, ¿ya? Tratar que después, cuando ya lleguemos a la estación de servicio o lleguemos al mecánico, cambiar el agua por el refrigerante respectivo, ya que el agua en sí, sí, va a refrigerar, pero hacer agua no posee un buen elemento anticorrosivo, ya que la corrosión ayuda a, ¿cómo se llama? A captar, ¿cómo se llama? Impureza y que se tape el sistema de refrigeración. ¿Ya? Entonces, es un listado bastante importante, ¿ya? Que no es difícil de seguir, ¿ya? Y también su tiempo va a depender del uso que le demos, perdón, del uso que le demos al vehículo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, está hablando de los neumáticos. Los neumáticos chinos, ¿ya? Aproximadamente van a durar entre 40.000 y 50.000 kilómetros, y obviamente dependiendo del uso que le demos al vehículo y del camino que nosotros vamos a gastar. Ya los dos, ¿cómo se habla de mayor gama? Ya, por ejemplo, no sé, por los Dunlop, ya, van a estar alrededor de los 70.000, 80.000. Obviamente el precio es el doble. ¿M? Pero eso, tenemos que pescar todos nuestros elementos y hacer un análisis de cuándo le hice los cambios, ¿ya? Y cuándo se los debo hacer, ¿ya? Para que obviamente al fallar uno de estos sistemas, directamente va a fallar nuestro motor. ¿M? Ya, entonces vimos entonces el tema de cómo es el sistema de distribución, donde el sistema de distribución es el comando, ¿ya? Es el comando del sistema de leva, ¿ya? Tanto de aspiración como de escape. Entonces, por lo mismo, vamos a ver el alimentación de aire, o sea, también su escape, ¿ya? Y obviamente también lo que el tema de lo que es la inyección de combustible. Hoy en día, antiguamente había sistemas de inyección directa que estaban en conjunto con el carburador, ya el carburador es netamente mecánico, ¿ya?
El problema con el carburador en sí era que las emisiones eran difíciles de controlar. ¿Ya? Hoy en día, para disminuir las emisiones y además para poder controlar el rendimiento mismo del vehículo, eh, eh, se logró, ¿cómo se llama? Y se logró crear la inyección electrónica, ¿ya? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, cuando se logró disminuir los tamaños de su control, ya que dependiendo, y obviamente ayudado por los sensores, dependiendo de la relación que tengamos, tanto de la aspiración y de los gases de escape, va a ser la cantidad de combustible que le inyectemos, ¿cómo se llama? Al sistema de alimentación por aire. Existen sistemas de alimentación por aire que son naturales, ¿ya? Es una aspiración natural. Y también tenemos sistemas de alimentación forzada, ¿ya? Ayudados por un turbo. Obviamente que este turbo me logra mayor potencia para motores más chicos, ya que gracias a los gases de escape, voy a mover la turbina, que es turbina, va a insuflar al sistema de alimentación aire a mayor presión, logrando obviamente una mayor presión ¿cómo se llama? De combustión. Lo malo, que en algunos sistemas turbo, no es fácil controlar bien la potencia misma, ¿ya? Entonces, siempre la potencia va a estar llevada o va a estar eh, se va a trabajar en sí con la cantidad de cilindros o la cilindrada misma que tiene el vehículo. Entonces, la alimentación de aire, el sistema de alimentación de aire es el encargado de coger el aire de la atmósfera y conducirlo hasta el cilindro, la base de cualquier motor térmico, y en este caso del motor de combustión interna alternativo de 4 tiempos a pistón, ¿ya? Es la de mezclar aire exterior con el combustible para que el oxígeno existente del aire reaccione con un combustible. Por tanto, el objetivo del sistema es el de llenar lo máximo posible los cilindros para así quemar más combustible. Por esto, este sistema es muy simple y muy poco extendido, pero es realmente importante. Dentro de la alimentación de aire, donde nosotros jugamos, en los filtros, ¿ya? Y por favor, no limpiamos el filtro, no lo sobretiremos, porque al sobretener el filtro, nosotros vamos a dañar. La estructura de este sistema es realmente importante. Esto es debido a que la configuración de este sistema puede afectar mucho el rendimiento y a la potencia del motor. La alimentación del aire está regulada básicamente por los siguientes dispositivos: filtro de aire, válvula de mariposa, colector de admisión. El filtro de aire. El filtro de aire es el encargado de limpiar el aire que proviene del exterior, quitando de todas las impurezas que pueden haber en la atmósfera, polvo, harina. ¿Ya? El filtro de aire consta de una lámina generalmente fabricada en papel que deja pasar el aire, pero no las partículas ni líquidas ni sólidas. Con esto conseguimos que el motor solo le llegue aire puro. Y de esta manera conseguimos un funcionamiento del motor más limpio y factible. Cuando el motor aspira el aire de la atmósfera, ese aire que entra directamente de un tubo que proviene del exterior pasa por el filtro de aire, como podemos hacer, como se apreció en la imagen, ¿verdad? Donde este, como hemos dicho, limpiará las impurezas existentes. Ese aire que ha pasado por el filtro será enviado al colector de admisión, comandado siempre por la válvula médica. La diferencia entre el filtro esto es para lo que es gasolina, en lo que es el sistema de aire, filtro de aire, del diésel, no tiene mariposa, sino que entra directamente. Entonces, por eso, por esa razón, los filtros de los diésel son mucho más grandes. El inconveniente del filtro de aire es que obstruye la fluidez del paso del aire, por lo cual a ese aire que proviene del exterior le cuesta más ser succionado por el motor, ya que está el filtro que impide que se efectúe tan rápidamente. Por esto se fabrican filtros que obstruyen mínimamente el paso del aire, por lo que aumentaremos ligeramente la potencia del motor debido a que aumentamos el llenado de los cilindros.
¿ya? En sí hay filtros de mayor calidad, donde el tamiz del cómo se el filtro tiene una mejor regulación, donde solamente permite el paso del aire, ¿ya? No así del resto de las partículas. La válvula de mariposa de gases es el componente que se encarga de regular el volumen de aire que va a entrar dentro del cilindro. La válvula de mariposa consta de una lámina fina que permite girar sobre el eje centro para abrir o cerrar el conducto de aire. Esta pieza regula el caudal de aire que entrará en el cilindro. Por tanto, es la pieza que accionamos nosotros en el momento que pisamos el acelerador, para que entre más aire o menos. Nosotros cuando pensamos en acelerador, no solamente se inyecta más combustible, sino también se inyecta más aire, para que tenga ¿cómo se llama? Eh, una mezcla mucho más rica. Este es un ejemplo de válvula de cosa. En los motores de 4 tiempos diésel, esta válvula no hace falta equiparla, ya que siempre está abierta, completamente. El acelerador no actúa para la entrada de aire en el motor, sino que actúa simplemente en la inyección de combustible, ¿ya? En los otros, ¿ya? Sobre todo con carburación, ojo, la lámina está situada en la entrada del carburador, igual que como se ve en la imagen. Sin embargo, en los motores con inyección de gasolina, la mariposa de gases se sitúa en el colector de admisión, ¿ya? Colector de admisión. El colector de admisión es el componente que se encarga de distribuir el aire a cada uno de los cilindros por igual. Va fijado en la culata tocando con el cilindro y las válvulas de admisión fluyen por el interior de él. Este componente tiene que estar perfectamente diseñado, ya que su función básica es la de enviar aire, ¿ya? A cada uno de los cilindros y a todos por igual. Para esto se requiere una arquitectura del colector simétrico, sin grandes curvas, siguiendo siempre recorridos lo más corto posible. O sea, el colector es como embudo, o sea, ese embudo se va a dividir, depende de la cantidad de cilindros que tenga, ¿ya? Lo mismo va a ser para ¿cómo se llama? Para el escape. ¿No? El colector de emisión puede tener una estructura para trabajar óptimamente en bajas y medias revoluciones, o en medias y altas revoluciones. Para motores donde la potencia máxima no importa si se utiliza la primera estructura. Este consta de colectores de larga longitud con un diámetro de tubo no muy elevado. Sin embargo, para motores rápidos o motores de competición se utilizarán colectores de corta longitud y grandes diámetros. El principal propósito de los motores es la transformación. Vamos a ver un pequeño video de cómo se llama, de lo que es el sistema de admisión, ¿ya? del motor en sí. El principal propósito de los motores es la transformación de la energía, de térmica a mecánica. En ese sentido, para tener energía térmica debe existir una sustancia capaz de arder y propiciar dicha energía. Para que esto suceda, es necesaria la existencia del aire, ya que cuando el combustible es mezclado con el oxígeno, se produce una explosión gracias a la chispa de la bujía. Este aire se obtiene gracias al sistema de admisión, el cual está constituido en varias partes. Una de ellas es el filtro de aire, que es una pieza de los coches cuya función es, como su propio nombre indica, filtrar el aire que se introduce en el motor, limpiándolo de impurezas, polvo y demás. Todos los vehículos reciben, en mayor o menor medida, el impacto del aire exterior cuando están en movimiento. Este se filtra en su interior. Si no existe el filtro del aire, todas las partículas de polvo, arena y suciedad llegarían a los cilindros del motor, desgastándolos, influyendo en el buen funcionamiento del motor, aumentando el consumo de gasolina y contaminando el aceite. Múltiple de admisión. La función principal es distribuir equitativamente la mezcla de combustible
combustión a cada cilindro, ayudando a vaporizar y atomizar la gasolina. Dicha distribución es importante por optimizar la eficacia y el rendimiento del motor. Además, puede servir como soporte del carburador, cuerpo de aceleración, inyectores de combustible y demás componentes del motor. El múltiple se sujeta a la culata del motor por medio de unos pernos y su diseño condicionará la forma en la que esté el bloque del motor, variando según la cilindrada. Generalmente suelen ser fabricados en aluminio y también en materiales plásticos de considerable resistencia. Cuerpo de aceleración. La función del cuerpo de aceleración es admitir la cantidad de aire adecuada, lo que corresponde a 14.7 partes de aire por una de gasolina. Para realizar esto, la pieza se ayuda de una placa metálica con forma cilíndrica llamada mariposa, que se aloja en el cuerpo de aceleración. Cuando el acelerador es presionado, rota también la mariposa, permitiendo que el aire entre al motor. Existen otros tipos de válvulas usadas en el cuerpo de aceleración, como la válvula de barril y la deslizable, que se utilizan en los carros deportivos y de carreras. Válvula jack. La válvula jack o de control de marcha mínima responde a los órdenes de la computadora. Cuando la computadora reconoce que la temperatura del vehículo es baja y que no hay revoluciones suficientes, envía un pulso eléctrico para que la válvula permita el paso del mayor aire al cilindro. También regula los parámetros de aire mejorando el consumo de combustible. Solo utiliza la cantidad necesaria de combustible para encender el vehículo y mantener las revoluciones adecuadas en ralentí. Sensor de posición de mariposa. Este es un sensor que tiene la misión de informar a la computadora la posición que tiene la mariposa del acelerador. Esta última valida los parámetros, los compara y realiza diferentes ajustes para lograr que el motor funcione de forma correcta para poder responder a los requerimientos del conductor. La ubicación de este sensor es generalmente en el armazón del acelerador y conectado al cuerpo de aceleración. El sensor TPS está construido en su parte interior de forma muy similar a la de un potenciómetro. Cuando varía la posición de la mariposa, varía también la resistencia y por tanto el voltaje. Esta variación es inversamente proporcional. El accionamiento de la mariposa depende de forma directa con el pedal del acelerador. Sensor de flujo de aire. Este sensor internamente funciona mediante un hilo metálico muy fino, el cual se encuentra a muy alta temperatura. En el momento que comienza a entrar el aire, enfría este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo. Su señal es interpretada en gramos por segundo caudal. Al entrar un mayor flujo de aire al motor, se aumentan las revoluciones por minuto y la computadora usa esta información para controlar la mezcla de aire-combustible y el ajuste del encendido. Este sensor lo podemos ver incorporado en el sistema de admisión del vehículo, lo más próximo al filtro del aire del motor. El principal Esa fue una pequeña explicación ya de más o menos de cómo es el sistema de admisión. Simplemente el sistema de admisión estamos vaciando aire, pero el caudal de cuánto aire vamos a estar, ¿cómo se llama? Eh, Inyectando al vehículo va a depender obviamente una de la aceleración y de los parámetros mismos que tenga que estén viendo los sensores. Vamos a ver otro pequeño video. ¿Qué es el colector de admisión y cómo funciona? El colector de admisión es un componente esencial en un sistema de motor de combustión interna. Es responsable de alimentar al motor con una mezcla de aire y combustible necesaria para su funcionamiento. Su diseño y funcionamiento son importantes para garantizar una correcta distribución y rendimiento del motor. Función del colector de admisión. El colector de admisión tiene dos funciones principales. 1. Distribución del aire y combustible. Su función principal es distribuir eficientemente la mezcla de aire y combustible a las cámaras de combustión en cada cilindro del motor. Esto se logra mediante los conductos presentes en el colector, los cuales distribuyen uniformemente la mezcla al motor para su correcta combustión. 2. Creación de turbulencia. El colector de admisión también está diseñado para crear turbulencia en la mezcla de aire y combustible antes de ingresar a los cilindros, lo que aumenta la eficiencia de la combustión. La turbulencia garantiza una mezcla más homogénea, lo que mejora la eficiencia y potencia del motor. Funcionamiento del colector de admisión. El colector de admisión está ubicado en la parte superior del motor, cerca de la culata.
Recibe el aire proveniente del filtro de aire y lo dirige hacia los cilindros, mezclándolo con el combustible para su posterior combustión. Por lo general, los colectores utilizan un sistema de conductos distribuidos en múltiples ramas para garantizar una distribución uniforme de la mezcla al motor. Estos conductos pueden tener diferentes longitudes y diámetros, según el diseño del motor y los registros. Según pueden tener diferentes motores utilizan un sistema de conductos distribuidos en múltiples ramas. Ya, acá tenemos como se llama un sistema monopunto y multipunto, donde el sistema multipunto son inyectores por cada cilindro, ¿ya? Y aparte estos van directamente en un riel, que el multipunto es el que más se trabaja hoy en día en los motores modernos, ¿ya? El monopunto es mucho más común en los motores ya más antiguos, incluso hasta que trabajan solamente con carburador, ¿ya? Para garantizar una distribución uniforme de la mezcla al motor. Estos conductos pueden tener diferentes longitudes y diámetros, según el diseño del motor y los requisitos de rendimiento. Además, el colector de admisión suele tener una válvula de mariposa ubicada en la entrada para controlar la cantidad de aire que ingresa al motor en función de la demanda de potencia. Esta válvula se abre y se cierra en función de la posición del acelerador, permitiendo una regulación precisa del flujo de aire. En motores de inyección de combustible, el colector de admisión también puede incluir inyectores de combustible que pulverizan el combustible directamente en la mezcla de aire, asegurando una distribución adecuada. Además de sus funciones principales, el colector de admisión también puede tener otras características o componentes según el diseño del motor y los requerimientos específicos del vehículo. Algunos de estos incluyen 1. Colector de admisión variable. Algunos motores modernos utilizan un colector de admisión variable, que puede ajustar la longitud de los conductos de admisión. Esto se hace para optimizar el rendimiento del motor en diferentes rangos de revoluciones. Al cambiar la longitud de los conductos, se puede mejorar la respuesta a bajas RPM y maximizar la potencia a alta velocidad. 2. Colector de admisión de alto rendimiento. Para mejorar la eficiencia y el rendimiento del motor, se pueden utilizar colectores de admisión de alto rendimiento. Estos colectores están diseñados para aumentar el flujo de aire, reducir la restricción y mejorar la mezcla de aire y combustible. Esto puede lograrse mediante la optimización de la forma y tamaño de los conductos, así como el uso de materiales más livianos y resistentes al calor. 3. Colector de admisión individual. En ciertos motores de alto rendimiento, se utilizan colectores de admisión individuales, también conocidos como ITBS, Individual Throttle Bodies. En lugar de tener un solo colector, cada cilindro tiene su propio conducto de admisión y válvula de mariposa. Esto permite un mayor control del flujo de aire y una respuesta más rápida del acelerador. 4. Colector de admisión de plástico o aluminio. Los colectores de admisión pueden estar hechos de diferentes materiales, como plástico o aluminio. Los colectores de plástico son más livianos, más económicos de producir y pueden tener conductos internos más suaves para mejorar el flujo de aire. Por otro lado, los colectores de aluminio generalmente tienen una mayor resistencia térmica y pueden soportar temperaturas más altas. Es importante destacar que el diseño del colector de admisión puede variar según el tipo de motor y su configuración, por ejemplo, motor de 4 cilindros en línea, V6, etc., así como las regulaciones de emisiones y eficiencia de combustible vigentes. En resumen, el colector de admisión desempeña un papel crucial en el suministro de la mezcla de aire y combustible al motor, influyendo en su rendimiento y eficiencia. Eso es más o menos justamente ya un tema más técnico, es lo que cómo se llama el múltiple de transmisión, o sistema de admisión de aire. Que ¿Qué es el colector de admisión y cómo? obviamente el tema de lo que es emisión de aire eh, va a regular obviamente la mezcla, y la mezcla va a depender también del tipo de mezcla, va a depender de la potencia del motor, porque dependiendo de la mezcla va a ser la explosión que va a tener, ¿ya? Te recuerdo que la explosión, ¿ya? Que mezcla aire y combustible, es la que da la fuerza, ese cambio de energía química,
¿ya? Que da la potencia, o da la fuerza, por mejor dicho, ¿ya? Que da la fuerza para poder que baje el pistón, y el pistón a la vez entrega el movimiento a cigüeñal, y así se convierte en energía mecánica. ¿No? Vamos a ver un poquito de video de nuestro amigo argentino. ¿Ya? En varias oportunidades hemos hablado de los turbocompresores. Por si no se acuerda, Aquí vamos a hablar un poquito de lo que son los turbocompresores. ¿Ya? Como había comentado, y como se ve acá, el tema del insuflar aire con mayor presión, eso que me va a dar unos par ¿cómo se llama? Unos- unas cuantas, ¿cómo se llama? Presiones más altas, ¿ya? Y eso significa que puede tener, aparte de la explosión, la, más la compresión del aire, tengo la posibilidad de tener una mayor potencia con un motor más pequeño. ¿Ya? Aquí me refiero que obviamente que el motor, su potencia va a depender de la cantidad de cilindros que tenga, de la cilindrada, ¿ya? Pero se logra que también con un turbo aumentar la potencia, pero a- a- no es tan, no funciona muchas veces el turbo como yo quisiera, ¿ya? Su entrada o su salida de la potencia no es casi inmediata, ¿ya? Entonces hay pequeños elementos que hay que aclarar. Así que vamos a ver lo que dice nuestro amigo argentino. en varias oportunidades hemos hablado de los turbocompresores. Por si no se acuerda, un turbocompresor es una suerte de inflador, por llamarlo de alguna manera, que permite que motores chicos respiren como motores grandes. Consecuentemente se comportan como motores grandes con más torque y más potencia. ¿Dónde está el truco? Toda la energía de los gases de escape que se perdería a la atmósfera, en lugar de que se pierda totalmente, la hacemos pasar a través de una turbina. Esa turbina está conectada con otra turbina, y esa otra turbina hace las veces de compresor. Entonces, toma aire de la atmósfera, lo comprime, y lo que llega al motor es aire comprimido, aire a presión. Cuanto más aire usted dispone en la cámara de combustión, más combustible. Oh, perdón. Para explicar lo que está. Usted vio La atmósfera lo comprime, y lo que llega al motor es aire comprimido, aire a presión. Cuanto más aire usted dispone. Para explicar un poquito este sistema, perdón, ¿qué es lo qué es lo que está haciendo acá? Es simplemente que a ver, eh, en este esquema, acá tenemos el área de admisión y el área de escape, ¿ya? Lo que se está haciendo acá es, con los gases de escape, ¿ya? Mover una turbina interna, ¿ya? Una turbina, para no perder obviamente esos gases, y esta turbina que lo que hace es aspirar, ¿ya? Aspirar aire, ¿ya? En el cual, aparte de aspirar, es también un compresor, ¿ya? ¿Qué es lo que es un compresor? Es un elemento mecánico, ¿ya? Es como una bomba, donde toma el aire y aumenta su presión, ¿ya? Va a ser un sistema de filtrado, también un sistema de temperatura, y ingresa este aire ya comprimido con mayor, ¿cómo se llama? Eh, Presión hacia el sistema de admisión, y obviamente con la sumatoria de la presión del aire, más de que, o sea, realmente no sé cómo medio con los rangos, creo que entre 8 y 10 varios, incluso un poquito menos, ¿ya? Más la presión provocada por la compresión, logra aumentar la potencia total después de la combustión, ¿ya? Eso queda en grandes rasgos. Pone en la cámara de combustión, más combustible puede agregar. Cuanto más combustible puede agregar, cada vez que salta la chispa, más energía se libera. Consecuencia, torque y potencia.
es un turbo de geometría variable? A ver, usted vio que los aviones, en algún momento, los aviones a hélice me refiero, están en pista y tienen las hélices y aceleran y el avión no se mueve y prácticamente no está tirando aire para atrás. ¿Por qué? Porque tienen las aletas, correcto, de la hélice, las tienen lo que se llama en bandera. Es decir, están prácticamente perpendiculares al plano de giro, entonces no mueven aire. Y esas paletas están preparadas para ir aumentando el ángulo y en la medida que aumentan el ángulo empiezan a mover cada vez más aire. Los turbos de geometría variable son algo muy parecido a eso. Cuando usted viene en un régimen de giro, de funcionamiento suave, despacio, y lo pisa, no todos los turbos se comportan igual. Hay algunos que tienen lo que se llama el lag. El lag es el retardo entre que usted pisó el acelerador y el motor realmente le hizo caso y respondió. Y que es molesto y peligroso, porque hay situaciones en que usted pensaría que el motor le va a responder instantáneamente, no responde instantáneamente. Y cuando lo hace de golpe y le pega un salto. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Se puede arreglar eso? Se puede arreglar. La tecnología trata de resolver todo ese tipo de cosas. Lo que yo hago es los gases del escape, derivarlos para que actúen directamente sobre la turbina de escape o más o menos. O sea, le llegue más gas o le llegue menos gas. Cuando tengo poco caudal de gas, trato que ese gas llegue directamente y reacciona rápidamente. Cuando tengo mucho gas, lo derivo y entonces la reacción no es tan brusca. Es decir, yo suavizo el comportamiento del motor y si eso está bien hecho, prácticamente no me doy cuenta de que tengo un turbo. El motor acelera, responde y cuando quiero andar para ir a misa o ir a las compras lo puedo hacer perfectamente bien. Pero si en algún momento tengo que acelerar por la razón que sea, el auto va a responder de manera casi instantánea sin tener que padecer ese bendito lag. ¿De acuerdo? Eso es un turbo de geometría variable. Una solución muy inteligente que es un turbo que por momentos se comporta como un gran inflador y por otros momentos es casi inexistente. Están conformados tanto en admisión como en escape, normalmente más en la admisión que en el escape. Cuando yo quiero ponerle más carga, más presión, el ABB tiene la posibilidad de poner más carga, mover más volumen o generar más presión. Cuando no lo necesito, menos presión, ¿ok? Eso es un turbo de geometría variable, ni más ni menos que eso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución. Ya. Entonces, justamente eso más o menos, el tema de cómo se llama del sistema de transmisión, ¿ya? Pero también es fundamental para la potencia en sí del cómo se llama el vehículo, ¿ya? Vamos a ver un poquito del sistema de alimentación de combustible. El sistema de alimentación de combustibles que tiene como objetivo trasladar combustible hasta el cilindro y mezclar el aire y el combustible en las proporciones adecuadas. Sin este sistema de alimentación de combustible, además de que no podríamos enviar combustible al cilindro, la mezcla de aire y combustible no estaría medida, por lo que afectaría el rendimiento del motor y al consumo, y provocaría un mal funcionamiento del motor en común. Para mezclar el aire con el combustible en las proporciones necesarias, se utilizan dos sistemas distintos. Alimentación por carburador, que dan los motores antiguos, ¿ya? Y sistema de inyección. Ya me quedó pegado algo. Discúlpeme. Ahí sí. Me faltó pasar algo importante. Para poder darle un poquito, no pausa, sino termino el tema del cómo se llama del sistema del aire. Que es el tema de los filtros, ¿ya? Que eso es también lo que interesa a nosotros. Los seres humanos tenemos la atávica costumbre de quemar cosas y generar calor. Los motores de combustión interna, estos con pistones que suben y bajan, son una excelente demostración de que es así. Eso está evolucionando. Vendrán los híbridos, después vendrán, ya están los autos eléctricos, vendrán las celdas de combustible. Prácticamente todos, de una u otra manera, tienen un componente en común. ¿Cuál es? Lo que respiramos, el aire. Ese aire tiene 21% de oxígeno,
que el oxígeno para todo proceso de transformación energética, la combustión principalmente, es fundamental. No hay oxígeno, no hay combustión. Entonces, el aire interviene en todas esas transformaciones, pero tiene que tener, además de esa composición, una condición fundamental. Tiene que estar limpio, y aire limpio implica el concepto de filtro. Aire limpio, filtrado. Y filtro significa calidad también. Estoy rodeado, como usted verá, de papel de filtro. Estas bobinas que usted está viendo son de papel de filtro. Yo diría fibra filtrante, porque cuando hablamos de filtro, nosotros pensamos en un colador o algo por el estilo, agujeritos que nos dejan pasar. No es así. Los filtros que convencionalmente manejamos en la industria automotriz, en la movilidad, en la generación de energía, son fibras realmente, fibras que están entramadas. Esto que tengo yo aquí en mi mano, en realidad son infinitas fibras entramadas, hechas con una calidad muy especial, tratadas física y químicamente, térmicamente, que en realidad es poroso. Yo, si trato de soplar, a través de él puedo hacerlo, ¿sí? Permite el pasaje de aire. Intente usted con una hoja de papel soplar y va a ver que no pasa absolutamente nada. Este es un compuesto muy especial, requiere un corte muy especial, o sea, esto tiene que ser cortado con dimensiones muy precisas, sin que quede ningún tipo de residuo. Y una de las principales inversiones que se hacen justamente para desarrollar filtros, y le cuento que acá en la Argentina se hacen, son estas máquinas que se ocupan justamente de cortarlo en la medida exacta para que después puedan formar parte de esos filtros que estamos hablando. Un filtro es algo muy complejo, sumamente complejo, pero, y le voy cerrando el concepto, hay algo que es fundamental: calidad. De la calidad del filtro, de la calidad de este papel, de la cantidad y superficie que tiene ese papel dentro del filtro, va a depender fundamentalmente la vida de su motor y la seguridad de usted de que su vehículo se va a comportar como usted realmente espera que se comporte. Ya, eso se me había quedado en el tinteo respecto a lo que son el sistema de admisión de aire, ¿ya? Por insistir. Dentro de lo que usted tiene siempre que ver y vigilar, más que vigilar, cambiar el filtro de aire, ¿ya? Ya que permite, ¿cómo se llama? Tener un mayor rendimiento de su vehículo. Alimentación, igual voy a hablar de alimentación por carburador, ya que hay algunos modelos que aún antiguos, ¿ya? Que aún siguen vigentes. El sistema de alimentación es puramente mecánico, se basa básicamente en el componente mecánico llamado carburador. El carburador es el encargado de mezclar el aire y el combustible en las porciones necesarias. Este sistema solo es utilizado en motores Otto de gasolina, debido a que en los motores diésel la relación de mezcla de combustible no es constante, porque la cantidad de aire que entra del cilindro siempre es la máxima posible. El fin del carburador es de pulverizar combustible y de llegar a mezclarlo con el aire con una proporción de 14,7 kilos de aire por cada kilo de gasolina, o lo mismo de 10.000 litros de aire por cada 1 litro de gasolina, para tener una buena relación estequiométrica en la reacción de combustión y optimizar el funcionamiento del motor. Para que el arranque en frío se utilice una mezcla más rica, es decir, para la misma cantidad de aire se mezcla más gasolina, permitiendo que la mezcla se encienda más fácilmente y vencer. Esta mezcla más rica también se utilizan motores de competición para desarrollar potencias más elevadas, ¿ya? Aunque, como contrapartida, los gases son más contaminantes y se eleva el consumo. Aquí tengo un pequeño ejemplo donde perdón, tenemos un flotador de gasolina, ¿ya? La cuba, y tenemos el difusor, donde tenemos este difusor, donde al mover, ¿cómo se llama? La mariposa, este nivel, ¿ya? Nivel, ¿cómo se llama? Justamente de combustible, va a poder darme una mayor o menor difusión de combustible.
¿Mm? Esto también, este mariposa se va a actuar dependiendo si yo exijo más o exijo menos ¿cómo se llama? El acelerador. Al acelerar más, abro más ¿cómo se llama? La mariposa y ¿cómo se llama? La mezcla va a ser un poco más. El carburador consta básicamente de la cuba, el surtidor y el difusor. La cuba es un pequeño depósito donde almacena gasolina que proviene del depósito principal para enviárselo al surtidor principal. ¿Ya? Esta cuba tiene un flotador que sea el que regule su nivel de almacenamiento. La mariposa del acelerador está controlada, ¿ya? Por el acelerador. Es decir, regula la cantidad de aire que pasará por el motor. Vamos a suponer que aceleramos, entonces la mariposa se abre y el motor aspira aire. El aire inspirado por el motor que viene del filtro de aire pasa un estrellamiento, ¿ya? Crea un efecto Ventoux, es decir, aumenta la velocidad del aire debido al estrellamiento. ¿Ya? El principio Ventoux también con ese principio hicieron, ¿cómo se llama? Toda la ciencia de los cohetes. Es decir, aumenta la velocidad del aire, del deslizamiento, y aspira la gasolina que hay en el interior del surtidor, pulverizando. Y por lo tanto, mezclándose aire con. Una vez que está mezclado el aire con la gasolina, puede fluir hasta el colector de admisión y de ahí en motor. Los carburadores más sofisticados se utilizan dos entradas de aire con dos sortidas de gasolina. ¿Ya? Entonces, en el momento en que el motor está trabajando a baja RPM, solo funciona una entrada. En cambio, cuando el motor sube de vuelta, se abre otra entrada entregando mucho más volumen de aire. Este tipo de carburador es conocido como carburador de doble cuerpo o carburador. Es decir, que tengo dos tipos de mariposas, cuando tengo baja RPM y cuando tengo altas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Para no bajar el rendimiento y la potencia misma del sistema de inyección. El sistema de inyección, al igual que el carburador, es el encargado de mezclar el aire con la gasolina en las proporciones adecuadas. El nombre de inyección viene dado porque el combustible es inyectado por un inyector para que sea mezclado con el aire. Este sistema se utiliza desde el comienzo de los motores diésel, ya que este no pueden funcionar, no pueden alimentarse mediante el carburador, necesitan un sistema de inyección para. Los motores de gasolina que funcionan con carburador contaminan mucho y consumen mucho debido a que el carburador no es estable. Es decir, la mezcla no es del todo constante y el funcionamiento va variando según la demanda del motor. Por eso, en la década de los 90, los motores de gasolina se vieron obligados a utilizar sistemas de alimentación por inyección que mejora, obviamente mejora mucho, ¿ya? Tema de consumo, contaminación, rendimiento y por supuesto, mayor potencia. O sea, no hace mucho, los 90, hace exactamente ya, ya 3 décadas, ¿ya? Se cambiaron, ¿cómo se llama? Su mayoría, ¿ya? A inyección, ¿ya? Por lo mismo, porque como no es un sistema estable, el consumo varía, entonces más que el consumo, las emisiones no eran controladas. En la actualidad, los sistemas de inyección se ven positivamente afectados por la electrónica, con lo que se ha conseguido rendimientos mucho mayores. Tenemos obviamente el sistema de inyección en diésel y gasolina. En diésel tenemos dos formas distintas. Directa, el director está situado en la culata, en contacto con el cilindro, y tenemos indirecta. El inyector está situado en una precámara de combustión, donde aquí se consigue homogeneizar el aire con el combustible antes de la combustión. ¿Ya? Eh, Hoy en día, más que nada, como se llama, casi todo es directa. ¿Ya? Y como ya lo vimos, en los motores de gasolina tenemos monopunto y multipunto. El monopunto es la inyección de monopunto y con el inyector que va situado en la entrada del colector, y ya lo vimos en el video, que se veía como se colectó en admisión y tenía solamente un inyector. Y el multipunto
Ya, en la inyección multipunto, los inyectores están situados en la entrada de cada cilindro, es decir, está fijado en la culata cerca de la válvula de admisión. Hoy en día, casi todos los vehículos, yo creo que no, todos los vehículos tienen como se llama, son multipuntos. Tenemos el funcionamiento del sistema de inyección, ya, un pequeño esquema y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Usted pensó el aire que respira, por qué es como es, o mejor dicho, en qué medida es tan importante que sea como es? Le cuento, la vida en este planeta está sustentada, una de las razones porque tiene una atmósfera, y esa atmósfera tiene unas condiciones muy especiales, capaces de soportar la vida. Ese aire que usted respira todos los días tiene una composición muy particular. Tiene un 78% de un componente que se llama nitrógeno. Tiene un 21% de una cosa que se llama oxígeno, que es la base de la vida. Sin oxígeno no habría vida. Usted dice, le falta el aire, le está faltando oxígeno. Es decir, que no, le falta oxígeno. El oxígeno, pero es solamente el 21%. 78 más 21, me falta un 1%, que son otros gases raros que andan dando vuelta por ahí. Los automóviles no son la excepción. Los automóviles funcionan por combustión interna, motores de combustión interna. Ingresa un combustible, ese combustible se vaporiza, se pulveriza primero, se vaporiza después y se combina con el oxígeno. Y ahí viene el problema. 21% de ese aire que está metido dentro del pistón es oxígeno. Y las gotitas de combustible tienen que empezar a buscar oxígeno para poder quemarse, porque con nitrógeno no se pueden quemar. Entonces tienen que andar buscando 1 en 5, y se le hace difícil. Entonces, para que haya condiciones de combustión como corresponde, se aproveche todo ese combustible que usted metió ahí y que se queme como corresponde, no es para nada fácil. Y si todo eso sucede en milésimas de segundo, que es lo que dura una combustión, la cosa realmente se pone complicada para que todo eso funcione. Sin embargo, desde hace casi un siglo los motores funcionan y funcionan cada vez mejor. Vamos un poquitito más para atrás, motores con carburador. Y usted dirá, ¿carburador? ¿Carburador qué es eso? Bueno, la gente joven no lo conoció. La gente ya canosa como el que suscribe, muchos años, le diría que hasta hace 30 años era el que predominaba. De ahí empezó a poquito la inyección y hoy el carburador no existe más. ¿Por qué no existe más el carburador? Por razones básicas de lo que sale por el tubo de escape y razones básicas de que el motor sea lo más eficiente posible. ¿Qué pasaba con los carburadores? Visto desde el punto de vista de lo que sale por el tubo de escape, hay que tratar que se queme todo, que se queme absolutamente todo. Y para que todo se queme en tiempo y forma, necesita una relación de aire y de combustible exacta. 14,6 a 1. 14,6 partes en peso de aire contra una parte en peso de combustible. Eso se mezcla y se combustiona perfectísimamente bien. Pero lograr todo eso en milésimas de segundo, que se queme todo, salga y a la atmósfera vaya poco, no funciona. Aparece un aparato que se llama catalizador. ¿Y sabe qué pasa ese catalizador? Ese catalizador funciona si y solo si esa relación de aire y combustible es 14,6 a 1. La pregunta del millón, ¿se puede lograr esa relación exacta siempre bajo cualquier condición de manejo con un carburador? La respuesta es no, no se puede. Hoy en los motores está predominando la inyección directa. ¿Qué es el inyector? Un aparatito que se ocupa de distribuirle a todos los cilindros la cantidad exacta de combustible medida por una computadora y todos los cilindros respiren igual, lleguen a la misma cantidad de combustible y se quemen en tiempo y forma. Con una ventaja, además, como lo inyecta dentro del cilindro, los que son de inyección directa y los que son indirecta a la entrada del cilindro, ese combustible tiene la posibilidad de vaporizarse rápidamente, sobre todo los que inyectan dentro del cilindro, se llaman de inyección directa. Entonces se logra una gasificación casi perfecta, con otra ventaja. Para gasificarse eso que inyectó, toma calor, enfría el cilindro y eso le viene muy bien a la combustión para que no pistonee, cosa que no quiero entrar más en detalle. La inyección revolucionó todo, reitero, básicamente por una cuestión de consumo de combustible, de eficiencia y de emisión. Pero no termina solamente con los inyectores. Hay un montón de elementos más. Alguien tiene que establecer
si esa mezcla de aire y combustible que está saliendo es correcta, porque la computadora dice sí, mételo. Pero pará, ¿cómo sabe la computadora que es exactamente eso? Porque está midiendo la cantidad de aire que entra. Hay un aparato que se llama cuerpo de mariposa, que tiene una mariposa parecida a la del acelerador, que regula la cantidad de aire, mide la temperatura y también puede medir el caudal de aire que está ingresando. Es decir, hay toda una parafernalia de sensores ahí metidos ahí adentro que están registrando qué está pasando para saber en función de las revoluciones por minuto, la posición del acelerador, la velocidad que viene el vehículo, a ver qué tiene que inyectar para que de nuevo esa mezcla sea en tiempo y forma la correcta, ¿ok? Usted tiene sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de caudal para ver qué aire está entrando, qué cantidad de combustible está realmente inyectando, sensores de escape para decirle, a ver, está llegando lo que tiene que llegar, se está tapando el catalizador o hay problema, porque lee antes y lee después, o la famosa sonda lambda, o sonda de oxígeno, sensor de oxígeno, está oliendo qué sale del motor para ver si tiene que corregir, poner mezcla más rica o mezcla más pobre y mantener ese equilibrio tan difícil de mantener, reitero, para que podamos seguir respirando y para que su auto responda en tiempo y forma y sea económico. Usted me dirá qué complicado que es. Sí, es complicado. Pero la tecnología para desarrollar cada uno de estos componentes de los que estuvimos hablando tiene que ser muy sofisticada y muy confiable. Usted no puede estar cambiando un sensor de temperatura, qué sé yo, cada 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 3000, 5000 kilómetros, no. Hay que ponerlo una vez y que dure todo el tiempo que sea necesario. Hay un montón de componentes que tienen que ser confiables. La tecnología nos llevó a esta sofisticación, pero afortunadamente esto es tan simple como, no sé, una radio con semiconductores. No hay más radios a lámpara, no hay más carburadores. La nueva alternativa en repuestos. Parkson lo hace posible. Eh, a ver, ahí se ve. Ya, entonces, justamente, hace 30 años era lo más predominante el tema de los carburadores, pensar para el tema de inyección de combustible. Eh, pero no alcanzaban la relación necesaria para que el convertidor catalítico ya pueda justamente funcionar. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de poder, como se llama, catalizar o que la mezcla se combustione completamente es justamente con el tema de los inyectores, donde al pasar también los años se fue modernizando y especialmente, aparte de modernizarse, con todo el sistema de sensores, ya logró un correcto, ya, una correcta respuesta y también el entregar la medida justa de lo que requiere justamente el motor en el momento de conducción, ¿ya? Ya que puede estar, no sé, puede estar en subida, puede estar qué sé yo, en carretera, podemos estar a 60 kilómetros, etcétera. Entonces, dependiendo del requerimiento que tenga el motor, va a ser cómo el computador va a entregar ¿cómo se llama? La respuesta, ¿ya? Por insistir, que no es un computador que piense, sino que entrega respuesta dependiendo de la información que le entrega los sensores. ¿Mm? Hay inyectores, obviamente, que tienen su propio sistema de bomba, ¿ya? En algunos vehículos se está eliminando la importancia de la bomba dentro del estanque de combustible. Justamente en los inyectores, especialmente los inyectores de, ¿cómo se llama?, de inyección directa, ¿ya? Tienen su propio sistema de bombeo, ¿ya? Logrando una mayor pulverización ¿cómo se llama?, combustible. ¿Cuál es el objetivo? De aumentar la potencia dentro de, ¿cómo se llama?, del cilindro, dentro de la etapa de combustión, y aparte de eso, lograr que las emisiones sean las normadas, ¿no? Ya que, bueno, insistir,
el cambio de esto fue netamente las emisiones que emitía ¿cómo se llama? El vape. ¿No? Vamos a seguir con el tema de los inyectores. Ya, vamos a ver justamente Bosch, o sea, la tecnología Bosch eh, está bastante metida en el tema de combustible, o sea, de los automóviles, tanto sistema de inyectores, tanto sistema de sensores, etcétera. ¿Ya? Eh, ¿Cómo aumentar la vida del inyector? Hay que cambiar eh, cada cierta cantidad de kilómetros ¿cómo se llama? El filtro de combustible. Yo hace poco, no hace poco, hoy no es combustible, pero lo tengo que cambiar así. Cambié, hice hace poco, cambié de aceite, lo cambié a los 8.000 kilómetros, ¿ya? ¿Por qué lo hice a 8.000 kilómetros? Perdón. El vehículo que tengo yo ahora es un Corolla 2008, que es mi suegro, ya que el otro vehículo que tuvo una falla por un, ¿cómo se llama? Un choque en carretera, ¿ya? Donde lo vendí y me quedé con el Toyota 2008. Toyota está impecable, ¿ya? Está impecable, me entregó con 50.000 kilómetros, ¿ya? Eh, y voy a hacer la prueba. Hice la respectiva cambio de aceite, hice dos cambios de aceite disminuyendo la periodicidad de este, para hacer se puede hacer un pequeño, eh, tratar de limpiar la mayor cantidad de tipo de CT. Y voy a hacer la prueba de fuego, ya que tengo el filtro, así que yo creo que próxima semana voy a empezar voy a cortar el filtro de aceite, lo voy a abrir y voy a hacer la investigación respectiva de cómo está el motor al interior. Lo mismo que hizo el mecánico de preventivo, obviamente eso lo voy a hacer un videito, voy a hacer una foto para que ustedes acostumbren, si ustedes no lo hacen, lo hagan su mecánico. Ya, y diga, oye, es que rompeme el filtro y veamos cómo está. Ya que el filtro es el testigo, ¿ya? De cómo se está comportando su vehículo. ¿M? Y, y también, es muy claro lo que está diciendo aquí nuestro amigo argentino, de que si el sensor ya está fallando y que hay algo dentro de nuestro sistema que está midiendo, quiere tener algún error, está comportándose de mala forma, o las emisiones son las correctas. Veamos el tema de los inyectores. La inyección directa de gasolina es un sistema de transmisión cada vez más frecuente en turismos en todo el mundo. En 2020, una cuarta parte de la totalidad de los vehículos en todo el mundo estará equipado con sistemas de inyección directa de gasolina. La oferta de Bosch para inyección directa de gasolina consta de una tecnología de sistemas coordinados, así como de una completa gama de componentes individuales. Para suministrar combustible, Bosch ofrece el módulo de suministro de combustible con una bomba eléctrica de combustible, un módulo de depósito de combustible y el sensor. Estos componentes proporcionan la cantidad necesaria de combustible desde el depósito hasta la inyección. La bomba de alta presión comprime el combustible hasta el nivel de presión requerido de hasta 200 bares y se almacena en el rail. Ahí, un sensor de alta presión mide la presión actual. Montados también sobre el rail de combustible,
Hay inyectores de alta presión que lo dosifican y lo inyectan a alta presión directamente en la cámara de combustión. Los inyectores Bosch, con innovadores orificios perforados a través de tecnología láser, proporcionan la máxima flexibilidad en la configuración de la inyección, mientras que minimizan la humidificación de la pared de la cámara de combustión. Para lograr la mejor combustión, la mezcla de aire y combustible se hace justo dentro de la cámara de combustión durante la inyección directa de gasolina. El circuito de admisión de aire suministra al motor la cantidad correcta de masa de aire en cada etapa de funcionamiento. La cantidad de aire captado que entra es variable y es el sensor de masa de aire el encargado de medirla. Más adelante, el sensor de baja presión del colector de admisión mide la presión del aire. El cuerpo de mariposa controla el suministro de aire a los cilindros del motor, ampliando o reduciendo el diámetro del colector de admisión. La mezcla de aire y combustible necesita una chispa de encendido para hacer la combustión. Para esto, las bobinas de encendido generan un alto voltaje de alrededor de 30.000 voltios, lo almacenan brevemente y luego se transfieren como un impulso de corriente de alta tensión a la bujía. La carga del turbo permite que una masa de aire más grande entre en la cámara de combustión, por lo que se quema más mezcla de aire-combustible, mejorando así el rendimiento. El turbocompresor utiliza la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión. Con la inyección directa de gasolina y el turbocompresor de gases de escape, se puede reducir el formato y la cilindrada del motor, y luego permitir la aplicación del concepto downsizing. La pérdida de rendimiento del motor, que resulta de la reducción de la cilindrada del motor, es compensada por la carga del turbo. La unidad de mando del motor Bosch controla las numerosas funciones que debe proporcionar un sistema eficiente de gestión de motor. El deseo del conductor de más o menos par motor es una variable importante de entrada para el control electrónico. El módulo del pedal del acelerador cumple con los deseos del conductor por medio de una señal del sensor. El sensor del cigüeñal registra la velocidad y la posición del cigüeñal. El sensor de denotación, el de temperatura y el del árbol de levas proporcionan datos adicionales. El tratamiento de gases de escape de Bosch contribuye al cumplimiento de las regulaciones de emisiones internacionales. La sonda lambda de banda ancha y su conector miden el contenido de oxígeno de los gases de escape, proporcionando a la unidad de mando del motor la información básica para la definición o corrección de la mezcla correcta. Con el innovador y exclusivo sistema Control de Funcionamiento de la Válvula, o CVO, para los motores con inyección directa de gasolina, Bosch ha empleado con éxito la mecatrónica para aportar una importante contribución para cumplir con los futuros límites de emisiones obligatorios, tales como el Euro 6 y el SULEP. Los componentes clave del CVO son la unidad Bosch de control del motor y el inyector Bosch de alta presión. Al contrario que en la inyección convencional, la unidad de control y el inyector de alta presión operan en un sistema de circuito cerrado. Durante la inyección, la unidad de mando mide la señal de activación y determina la apertura y cierre de la aguja de la válvula para calcular la duración de la fase abierta. De esta forma, la unidad de mando electrónica puede calcular las cantidades reales de inyección de cada ciclo y reajustarlas si fuese necesario. Este tipo de activación del sistema de cierre de válvula hace posible la medición de incluso las más pequeñas cantidades de inyección con tolerancias mínimas. La precisión de la inyección de gasolina mejora así significativamente en esta área y se mantiene durante toda la vida útil de la válvula, garantizando un procedimiento de combustión estable. La inyección directa de gasolina Bosch es la clave para motores limpios y económicos. Como líder innovador de la conducción y de la tecnología, Bosch desarrolla cada vez más la inyección directa de gasolina. Los avances tecnológicos, tales como la solución de sistema control de funcionamiento de la válvula y orificios perforados a través de tecnología láser, entran también en el mercado de la postventa. Desde el desarrollo de nuevos conceptos hasta el suministro de recambios, Bosch fomenta colaboraciones a largo plazo con los fabricantes de vehículos, obteniendo así el máximo rendimiento de los sistemas de inyección directa de gasolina. Bosch, innovación para tu vida. Bien, revisar algo acá. Un momentito, por favor.
Ya. Como habíamos, uy, se me cortó esta cuestión. Como habíamos visto, bueno, creo que este video lo habíamos eh, visto anteriormente. Puede ser, ¿qué pasa? Ahí sí. Lo habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se llama? Em, en el video de este personaje que hace, trabaja, ¿cómo se llama? En el tema de eh, arreglando motores, que no explicó el tema de la compresión, no explicó la diferencia entre motores de dos o cuatro tiempos, etcétera. ¿Ya? Lo que, ¿cómo se llama? Lo que, ¿cómo podemos nosotros ayudar el tema de los, ¿cómo se llama? De los inyectores? Es justamente con el sistema de filtrado, ¿ya? El único elemento que tengo yo para poder detener partículas o detener justamente que el sistema perdón, que el sistema de inyección funcione durante todo el tiempo, justamente el filtrado del combustible. También, donde nosotros tenemos que ver el tema de la combustión, el tema de la bujía, ¿ya? Entonces, por insistir, la idea del curso en sí es saber, es saber cómo se van, en qué nosotros podemos apoyar, ¿ya? En qué nosotros podemos apoyar en el tema del funcionamiento de nuestro vehículo, ya que más ¿cómo se llama? Más nuevos los vehículos, ¿ya? Más automatizados, ¿cómo se llama? Están, ¿ya? Y obviamente, al hacer mucho más preciso, ¿ya? Tenemos, ¿cómo se llama? Distintos tipos de ¿cómo le puedo decir? De requisitos, ¿ya? Para poder con nosotros trabajar o más que requisitos, eh, cómo debemos nosotros llevar nuestra mantención. Ojo que la mantención, porque es el fin de de este curso. La mantención no solamente la tiene que ser el mecánico, la mantención la tenemos que ser nosotros. ¿Ya? Ojo, no estoy hablando que la mantención nosotros vayamos a cambiar, si lo pueden hacer, genial, ¿sí? Que también sería excelente. Pero la mantención nosotros la tenemos que controlar y nosotros tenemos que planificar, ¿ya? Por ejemplo, la idea es no cambiar inyectores. ¿Por qué se va a hacer, cómo se llama? Porque los inyectores, como se llama, se tapan o no funcionan, justamente porque hay dos elementos. Dentro de la combustión no se realizó una combustión completa. Quizá le llegó dentro aceite. ¿Cómo le entra aceite? Rompiéndolo en el sistema estanco. ¿Cómo rompe el sistema estanco? Los anillos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Al entrar una mayor cantidad de aceite, pues igual, entra una pequeña parte de aceite a la combustión, ya que los cilindros tienen que lubricarse de otra forma. El pistón no va a pasar. ¿M? O va a tener un cierto grado de fricción que no me va a permitir, ¿cómo se llama? Que un normal funcionamiento, ¿ya? Entonces, eso. El tema justamente eh, el mal estado del combustible. O quizás también también sí, es recomendable, eso sí, también hacer una limpieza, porque lamentablemente combustible no es al 100% aquí en Chile, ¿ya? Siempre hay impurezas, siempre hay incluso hasta una pequeña cantidad de agua, ¿sabes? Ahí, está agotado, ¿ya? Eh, donde el único, el que más sufre ahí es el filtro de combustible. Yo creo que si hago una consulta hoy en día, eh, yo creo que menos del 10% puede decir, ¿sabe que sí, profe? Ya le hice el cambio de filtro de combustible.
y el resto no lo ha hecho porque no tenemos quizá el conocimiento empírico. Entonces, la idea de esto no es solamente que ustedes tomen tomen la herramienta y vayan a hacer la mantención al vehículo. No, lo que yo creo que, o sea, mi objetivo es que ustedes comprendan y planifiquen la mantención de su vehículo, ¿ya? No solamente quedarnos en la mente que tenemos ese cartelito que dice próximo, próximo cambio de aceite en 10 kilómetros más, no sé, a los 100, en mi caso, a los 120.000 kilómetros, ¿ya? No, en el cual usted tenga su carta, su planificación, vean cuando se hizo la última mantención. Obviamente le voy a dar unos tips de cómo se llama, de los tiempos, cuando tienen que hacerlo, pero usted tiene que, cómo se llama, también verificar y leer un poco lo que es el manual del usuario de su vehículo, porque todos tenemos, cómo se llama, distintas marcas, ¿ya? Distintas procedencias, y también con eso ver también el manual de usuario. Siempre es bueno también ver el tema de el tipo de vehículo que yo voy a comprar, la, los repuestos que también tengo en el mercado. Siempre es bueno investigar eso. Yo cuando compro un vehículo, ¿qué es lo que hago? Yo veo el costo de la mantención. Hago hago la siguiente pregunta. O sea, yo mismo me auto ¿de cuánto tiempo debe tener el vehículo? Me digo ya, 3 años o 4 años. Entonces significa que tengo que verificar, ¿cómo se llama? Que cumplir con la garantía misma de cómo se cosa. Lamentablemente, a uno le exigen que para cumplir con cierta garantía, ¿ya? Que no debería ser así. Tengo que tener todas mis mantenciones ¿cómo se llama? No solamente el concesionario, sino en los talleres oficiales del vehículo, ¿ya? Hay un costo adicional a eso. Pero si lo quiero tener más tiempo, o que pasen, no sé, un montón de años, ahí la mantención la voy a hacer yo. Pero, o sea, sí, en algunos casos voy a meter yo quizás debajo del capó o abrir el capó, pero ¿a qué me fui la mantención? Yo voy a decidir dónde voy a hacer las mantenciones, ¿ya? Porque si verificamos, si vemos cómo se llama los procesos de mantención, quizás los repuestos no sean caros, pero, pero muchas veces la mano de obra que nos están cobrando nosotros es demasiado alta. Entonces, si usted no va a tener mayor tiempo, usted tiene que ser responsable de su plan de mantenimiento del vehículo. ¿Qué es lo que estoy hablando? Plan de mantenimiento del vehículo. ¿Ya? Que es el objetivo de este curso. ¿Ya? En el cual tenemos que verificar, tener un mantenimiento eh, ordenado, ¿ya? Y obviamente anotar cuándo se hizo, cómo se hizo y qué se cambió, qué tipo de repuesto es y qué marca. Luego de eso, si hay algún mal comportamiento, ¿ya? Pues puede haber un mal comportamiento del vehículo o alguna, ¿cómo se llama? O alguna falla, anotar las fallas, ¿ya? Y obviamente uno anotar o verificar, ¿cómo se llama? Alguna sintomatología del virus, ¿ya? Aquí voy a esto, por ejemplo, ya. Estamos viendo cómo se llama el video de los inyectores, ¿ya? Donde los inyectores en sí son elementos hoy en día con una tecnología bastante sofisticada, ¿ya? Pero el mayor problema es que el combustible tiene que ser de excelente calidad, ¿ya? O que el filtrado también sea de excelente calidad. Así que en el tema de lo que son los filtros, no escatimen, tratan de poner los filtros de mayor calidad posible, ¿ya? Lo mismo también que con los aceites. Si ponen un aceite de mala calidad, listo, hágalo, pero no lo haga rendir hasta los 15.000 kilómetros, haga el cambio antes, ¿ya? O si no, su motor va a sufrir las consecuencias. ¿No? Lo mismo también con el tema que ya hablamos en la clase anterior, de la del sistema de distribución, tanto cadena como correa. La cadena es casi eterna,
¿ya? Como si se autolubrica, no hay problema ahí. Pero en la correa sí, la correa hay que hacer los cambios correspondientes en los plazos precisos, ¿ya? Vamos a ver un pequeño video de cómo se comporta en los sistemas Common Rail, ¿ya? Del sistema de inyección. Los Common Rail son los sistemas diesel. También no es que sea fan de la marca Bosch, pero es la que está más a la vanguardia del tema. Prácticamente todos los motores diésel hoy en día utilizan un sistema de inyección al que se denomina Common Rail. Common Rail vendría a ser conducto común. Es un conducto que se ocupa de distribuirle el combustible a todos los inyectores y se ocupa de mantener la presión dentro de ese conducto constante, como para que no haya fluctuaciones y la presión con que se inyecta sea exactamente la misma en todo momento. Y estamos hablando de presiones sumamente altas, 2.500 veces la presión que soportamos en la atmósfera, 2.500 atmósferas, una barbaridad de presión. Imagínense un pequeño taco muy finito de una mujer con 50 bolsas de cemento arriba, el efecto de presión que tiene. Esa es la presión que están inyectando los sistemas de alta presión hoy en día. ¿Cómo se controla esa presión? Bueno, desde que llega al tanque de combustible lo toma una bomba de baja presión, por supuesto con un montón de sistemas de filtrado en el medio, y quiero resaltar esto, hoy en día los filtros de combustible han tomado una relevancia que antes no era tan estricta, porque las toberas, los inyectores, las huelgos tienen luces extremadamente pequeñas y no toleran ninguna partícula. El filtro... Ya. Disculpa que me detenga, pero por eso, no estoy mintiendo. Hoy en día, justamente, si tenemos una mayor tecnología, tenemos un excelente sistema de inyección, ¿ya? Son tan pequeñitas los inyectores hoy en día, es una que, bueno, a simple vista no se ve, muchas veces es muy pequeño. Entonces, al tener muchas exigencias, bueno, porque son tan pequeños, netamente porque logran una mayor pulverización. ¿Y cómo nosotros le ayudamos a que sigan inyectando? Con los filtros, ¿ya? Por lo mismo, siempre se tapan los inyectores de los diésel. El limpiarlo a veces no es la mayor solución. Por solución, con el sistema de filtrado, ¿ya? El filtrado del combustible hoy en día es absolutamente necesario. Van a un sistema en el cual le eleva la presión media y después finalmente un sistema de alta presión, controlado electrónicamente, que es el que va a hacer llegar esa presión de 2.500 kilos por centímetro cuadrado a ese tubo, ese receptáculo, ese common rail, que sostiene esa presión de la manera más regular posible para que, pese a los pulsos que le van proveyendo los distintos inyectores a medida que tienen esas inyecciones múltiples, la presión se mantenga lo más constante posible. La precisión de la inyección, tanto en tiempos como en cantidad, depende mucho de que esa presión sea constante. Y eso solamente un sistema de presión mecánica controlado electrónicamente puede lograrlo. Y se terminaron las inyecciones de una sola vez como eran los viejos motores diésel, 2 a lo sumo, una preinyección e inyección posterior. Hoy en día esa inyección es múltiple, hasta 8 inyecciones simultáneas se van regulando para eficientizar esa combustión, para eficientizar los gases de escape, para minimizar el consumo y para minimizar las porquerías que puedan salir por el tubo de escape. Pero fundamentalmente, ¿por qué semejante presión? ¿Por qué estamos usando 2.500 kilos por centímetro cuadrado? La explicación primaria de eso es que si usted hace pasar un líquido a mucha presión a través de un orificio muy pequeño, se pulveriza, y cuanto más pequeño sea el orificio, más fina va a ser esa pulverización, y cuanto más alta sea la presión, más fina todavía va a ser esa pulverización.
No todos los líquidos se pueden someter a eso. El agua, por ejemplo, no lo tolera y por eso que si hay agua en el gasoil se rompe todo. Pero, por ejemplo, el gasoil sí lo tolera. Entonces usamos presiones tan altas para que ese spray dentro del cilindro genere las gotas más pequeñas posibles. Ya se está casi en el límite de presión por una cuestión de resistencia de materiales. Pero esas tan pequeñas gotitas encuentran el oxígeno en ese aire que le metimos a presión ahí adentro y se queman de la manera más eficiente posible. De esa manera estamos aprovechando al máximo el combustible y quemándolo de la mejor manera posible. Es decir, estamos ganando en economía, estamos reduciendo emisiones y estamos reduciendo partículas de carbón. Un balance casi perfecto. Ya. Por eso, como se llama, yo le insisto bastante en el tema del filtrado, ya que, por ejemplo, los diésel, si es que mal no recuerdo, colega cambió, era una San John, si es que no me equivoco, ¿ya? Una Muso, no me acuerdo el modelo del vehículo. Tuve que cambiar justamente los inyectores, ¿ya? Y el juego creo que le salió como casi 1,5 millones, más o menos. No encontró alternativo, así que tuvo que desembolsar una tremenda cantidad de lucas ya por tomar inyectores. ¿Ya? Y neta, le hizo limpieza. Sí, se puede, dentro del inyector de algunos le permiten, como se llama, dentro de las mantenciones, lo que es limpieza. Ojo, la limpieza se hace, es una limpieza ultrasónica. ¿Ya? No todos los talleres, como se llama, tienen ese sistema. Y creo que algunos talleres Bosch, porque hay, ¿cómo se llama? Hay talleres aquí en Chile, Santiago, distintas partes, que trabajan con la tecnología Bosch, ¿ya? Donde esas limpiezas son limpiezas ultrasónicas que logran, entre comillas, destapar un poco perdón, la impureza que tiene el inyector. No llegan a un 100%, llegarán, no sé, por un 75-80% ¿cómo se llama? A lo más que han logrado un 80, ya casi un 90, ¿ya? Ya que al estar sucio, provoca problemas, como se llama, justamente en el pulverizado, ya que esta pulverización se hace a grandes presiones. ¿Por qué se hace a grandes presiones? Por lo mismo, porque la morfología del combustible, tanto gasolina como diésel, logra tener esa pulverización, ¿ya? Al, al poder pulverizar en mayor cantidad, como se llama el combustible, la vaporización de este es mucho más rápida, ¿ya? Ya que les recuerdo que se inyecta combustible en la etapa de la compresión, donde la compresión tiene mayor presión de la mezcla y mayor temperatura. Entonces se logra, o sea, al tener mayor purificación tengo más capacidad de que se vaporice y por lo tanto la combustión sea lo más efectiva posible. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En el tema de cambiar siempre los filtros, especialmente los filtros de combustible. Quizás quizá nunca lo he escuchado nombrar, ya que en sí no hay una cultura automovilística de mantención, ¿ya? No existe como dice, ya sé que aquí está tu vehículo y aquí está tu plan de mantenimiento para que tú veas, tú organices tu plan de mantenimiento, porque sale aquí de tu vehículo, ¿ya? Y aquí está el plan de mantenimiento de la concesionaria, ¿ya? Dentro de que a veces yo leo el plan de mantenimiento y me da un poquito de urticaria a veces los valores que tiene, ¿ves? Pero bueno, entonces esa es la idea, de que tengan, se hagan, bueno, decir, un plan de mantenimiento de todos estos sistemas. Primero, el tema de cómo se llama, de las partes del vehículo, ¿ya? No me voy a meter más, bueno, si ustedes lo quieren que me meta, lo hago, pero no es, yo creo que
no es como parte de la filosofía de este curso, meterme cómo yo, el tema del sistema, más allá del sistema de biela, y más allá del sistema de, ¿cómo se llama?, de los taquis, de las válvulas, etcétera. Y la idea es que ustedes comprendan la importancia de cada elemento, de cada sistema que tiene el vehículo, y también comprendan dónde ustedes tienen que hacer la mantención respectiva y qué mantenciones debe hacer, ¿ya? Y cuándo debe hacer. Vuelvo a insistir, ¿ya? Quizá ustedes no las hagan manualmente, o sea, usted no pesque la herramienta y haga la mantención, no, pero sí tenga la noción de decir, ya, el sistema de freno, tengo que cambiar pastillas, tengo que ver cómo se llama el líquido de freno, tengo que ver el sistema del motor, del sistema de freno, si son, casi todos son sistemas, hoy en día, sistemas ay, de disco, ¿ya? De tambor ya está bastante pasado de moda, solamente algunos elementos de maquinaria pesada creo que las tiene, ¿ya? Y las puedo llevar, no sé, a centrales específicas, ¿ya? Porque hoy en día hay talleres que se que se especializan en ciertas cosas, ¿ya? Y uno dice, ah, ya sé que me coincide y cambia los frenos, ¿ya? Va al taller de frenos y usted le dice, ¿sabe que yo quiero esto y esto? ¿Ya? Y por favor, revísame las pastillas, revisa las pastillas, me las muestra y dame la alternativa respectiva. Ya, vivo el sistema de freno. Sistema de suspensión, también de mantención, también hay que revisar, porque muchas veces hoy en día están los más persos, ¿ya? Eh, están los más persos que son baratos, pero también tienen un- una vida útil, depende del uso. Si yo me meto a un bache, voy a matar el sistema de suspensión, ¿ya? Eso sí, vamos también ya, yo creo que durante el curso, y, o ya también, pero vamos a enfocar más que nada también al final, vamos a hacer el uso de nuestro kit de emergencia, ¿ya? También, cuando hagan el cambio de ¿cómo se llama?, del neumático, digan al mecánico, al del taller, cuál es el torque que le estoy poniendo a los pernos, ¿ya? Ojo, que es muy importante eso. Si yo estoy sobre torqueando los pernos, ¿ya? Bueno, los pernos son de alta resistencia, ¿sí? Pero si yo estoy sobre torqueando los pernos, lo voy a cortar. Hoy también tengo que revisar también los pernos, que es un punto que no está dentro de la mecánica automotriz, ¿ya? Pero sí lo vamos a revisar. ¿Por qué lo vamos a revisar? Simplemente porque cuando estaba en Coyahuasi hubieron dos incidentes. Ojo, incidentes, menos mal que no hubieron accidentes. Incidentes en los cuales dos camionetas, o sea, en un plazo de 2 meses aproximadamente, se rompió los pernos y salió volando la rueda. Gracias a Dios no hubo accidente, ¿ya? Perdón. No de mi empresa, sino de otra empresa contratista donde yo estaba trabajando, ¿ya? Eh, Menos mal que no hubo accidente turístico, no hubo un desbarranco o la rueda golpeó a alguien, menos mal que no. Y dentro de la investigación, bueno, a mí me pasaron uno de los pernos. Y el perno estaba cortado, ¿ya? Uno pensaba, ah, ya, ¿cómo se llama? Por el sobreesfuerzo. Obviamente, eh, porque allá todos ¿cómo se llama? Los caminos son bastante agrestes, ¿ya? Y también se hace mucho lo que es subida como sea empinada, mucha roca, etcétera, ¿ya? Que ya quizá con eso aumentó el tema de peso de corte, y no fue así. Sobre torquearon, ¿ya? ¿Cómo se llama a ver, se lo hago más simple. En el taller tenían, ¿cómo se llama? De estas pistolas, se me olvida. Ah, eh, pistola de impacto, ¿ya? Que son justamente para los pernos, que estaban seteadas, ¿ya? Para la maquinaria pesada, ¿ya? O sea, están ocupando la misma pistola, ¿ya? Para cambiar, ¿cómo se llama? Elementos mecánicos de una excavadora de alta eficiencia, ¿no?
una escala gigante, y con eso estaban cambiando neumático ¿cómo se llama? Y poniendo el PER, que tiene un torque mucho mayor que lo que se hacía el PER. No se cortó inmediatamente, ya que con el uso del golpeteo mismo, ayudó a que se ajustara el PER. Entonces, también, cuando ustedes vayan a hacer cambio, pues todo eso vamos a ir notando. Que cuando, ¿cómo se llama? Ustedes vayan a hacer cambio de neumático, Vulca o lo que sea, por favor, díganle con qué torque está trabajando la pistola de impacto, ¿ya? La famosa llave, no hay problema, ¿ya? Pero las pistolas de impacto tienen que verificar el torque que están trabajando, especialmente la de aire comprimido, que tienen un torque bastante alto, ¿ya? Eh, Vamos a revisar lo último que nos queda. Déjenme revisar. Lo que es justamente el funcionamiento del sistema de inyección, ¿ya? Conectores variables, y después vamos pasando directamente ya al sistema de refrigeración. Lo voy a dejar por hoy día hasta acá, son las 21:52 de la noche. Eh, Espero que el avanzar de este curso le vaya mostrando cómo funciona el sistema de nuestro vehículo, cómo cada uno trabaja a la par para hacer lo que es supuestamente simple, que es cambiar energía química y convertirla en energía mecánica. Hoy en día todo lo que es la electrónica y la mecatrónica, ¿ya? Ayudan que esa unión sea más eficiente. Que van a terminar con los motores de combustión interna, quizás sí, quizás sí, quizás, ¿cómo se llama? El paso siguiente van a ser los híbridos, ¿ya? El tema de pasar todo eléctrico eh, va a ser un poco más complicado, ¿ya? O sea, justamente porque hay que generar todos los motores nuevos, y hay un tema también de lo que es carga, etcétera. Yo voy a tener, ¿cómo se llama? Eh, Tengo un método eléctrico y lamentablemente las cargas no son en todos lados, pero yo creo que hablando con algunos colegas, obviamente, y profes antiguos, el paso más a mayor escala va a ser el híbrido, netamente por la autonomía, ¿ya? Eh, Digo, no sé, pues si yo me voy al norte, precisamente después de Chañaral, eh, es bastante larga la carretera y bueno, lo que han dejado al norte, no hay muchos puntos ¿cómo se llama?, de estación de servicio entre un pueblo, entre una ciudad y otra. La distancia es bastante. Entonces ahí necesito una autonomía, ¿ya? Autonomía que lamentablemente no me está generando los vehículos eléctricos. Me metí a otra área, pero es parte de. Pero también los vehículos eléctricos también tengo que va a tener una cierta mantención. Entonces, la combustión interna todavía no van a morir. Yo creo que van a estar con nosotros un par de décadas. O va a ser una comunión. Yo creo que la más siguiente es el tema del híbrido, que para mí el híbrido es un sistema mixto excelente, ¿ya? Y especialmente con una muy buena autonomía y con un muy buen rendimiento, ¿ya? Así que eso, muchas gracias por su participación. Muy buenas noches, y próxima semana estamos viendo ya el sistema de refrigeración. Creo que Diego le mandó una evaluación, la primera de cuatro, y la última va a ser el conocer nuestro propio vehículo. ¿Mm? Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches, profesor. Buenas profesor. noches. Buenas noches a Buenas todos. Y noches. sí, Buenas noches a recuerden todos. la evaluación. Está disponible hasta el lunes, ¿ya? Para que la realicen los que aún no la hacen. Bueno, y tienen el fin de semana también, ¿ya? Para Sí, que que lo yo no tengan sé, en consideración. los programas yo no puedo esperar. Ok, gracias. Así que gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas noches. Chao, chao. Terminó la clase, pues. Yo voy a parar hoy día, estoy poniendo un poquito los subsuelos. Pero con lentitud, bueno, estoy solo, entonces. Sí. Un accidente no cuesta nada. Lo voy a plantear mañana.
a Rodi, porque Rodi es el que maneja bien el... No, seguro. Sí,